María Magdalena, considerada tradicionalmente una pecadora, se convertiría en la seguidora más devota de Jesús. Para mí, María Magdalena es una de las figuras más cautivadoras de los evangelios. Testigo de la crucifixión y la resurrección, es una de las mujeres más incomprendidas de la Biblia. Ella fue la primera cristiana. Conocida como una prostituta penitente, ¿sería en realidad la esposa de Jesús? Es un poco escandaloso. La Biblia nos cuenta poco sobre ella. ¿Es posible que todo lo que hemos asumido sobre ella no sea cierto? ¿Podrían evangelios perdidos ayudarnos a completar su historia y a saber quién era en realidad María Magdalena? Los enigmas de Jesucristo. El Evangelio de María Magdalena. En la actualidad, muchos cristianos veneran a María Magdalena por su compasivo amor hacia Jesús. Creo que Jesús lo era todo para María. Estuvo presente en la crucifixión y, lo que es más importante, en la resurrección. Fue la primera persona a la que Jesús se apareció tras su muerte. No lloréis y no estéis tristes. No vaciléis más, pues su gracia os protegerá. Pero en lo referente a los detalles de la vida de María, la Biblia nos cuenta muy poco. El Nuevo Testamento la menciona solo 12 veces. María Magdalena es extraordinaria y hay muy pocas menciones sobre ella en los evangelios, pero son tan cruciales para la historia de Jesús que han ocupado nuestra imaginación durante siglos. En realidad, muchas de nuestras ideas sobre María no son más que un mito. Puede que el más duradero sea que era una mujer de mala vida, una prostituta a la que Jesús salvó del pecado. A menudo se la considera una mujer extremadamente seductora, con un gran erotismo. 2000 años después, cuesta separar la leyenda de la realidad en la historia de su vida. ¿Quién era María en realidad? ¿De dónde vienen estos mitos y cuál es la verdad sobre su relación con Jesús? El mito de que María era en realidad una prostituta surge de un suceso clave descrito en el Evangelio de Lucas. Imaginemos la escena. Jesús ha sido invitado a comer a casa de Simón el fariseo. Había en la ciudad una mujer pecadora, la cual, al enterarse de que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, se presentó allí con un vaso de alabastro lleno de perfume. La Biblia describe que una pecadora a la que consideraban prostituta fue a visitar a Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No se deje! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera ahora mismo! El hecho de que Jesús permitiera que esta mujer entrara y le ungiera los pies, y ante todo que le tocara, Maestro, significaba que no podía ser un profeta o un Mesías. Nunca permitiría que una persona así le tocara. Para los presentes fue una provocación. Pero lo que quizás fue más sorprendente fue la reacción de Jesús. ¡Basta! Los discípulos estaban indignados, pero Jesús les reprendió y dijo que el perdón también estaba al alcance de esa mujer. Ella había llevado un ungüento y se lo puso en los pies. Luego se echó a llorar y le secó los pies con su propio pelo, como un símbolo de penitencia y perdón. La Biblia nunca menciona el nombre de esta mujer, pero empezó a crecer el mito de que la pecadora de esta historia tan importante era la propia María. La idea de María Magdalena, la prostituta arrepentida,
aporta a la historia un personaje que muestra con su penitencia que todo el mundo puede entrar en el reino de los cielos. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan la historia de una mujer que se acerca a Jesús y lo unge con un perfume caro. Ninguno de los 4 evangelios canónicos identifica a esa mujer como María Magdalena. Entonces, ¿cómo llegamos a asociar erróneamente el nombre de María con este famoso episodio del Nuevo Testamento? La respuesta parece surgir 5 siglos más tarde, con este hombre, el Papa Gregorio el Grande. El motivo por el cual la gente cree que María Magdalena era una prostituta es porque en el siglo VI, Gregorio el Grande pronunció una homilía en la cual equiparaba a María Magdalena con la pecadora que ungió los pies de Jesús. Desde aquel día, los cristianos han pensado que María Magdalena era prostituta. Gregorio el Grande no intentaba faltar al respeto a María Magdalena o a las mujeres. Fue el resultado de una falta de conocimiento. En la época de Gregorio el Grande, no solo tenían 4 evangelios que circulan juntos, sino una tradición en la que se pueden mezclar esas historias. A partir de este error, emerge la imagen de María Magdalena como una mera prostituta. Un mito que ha ocultado la realidad de por qué fue tan devota de Jesús y desempeñó un papel tan importante en su vida y resurrección. La verdad es todavía más perturbadora. Según el Nuevo Testamento, María estaba poseída por varios demonios y Jesús fue el que la salvó. Según la Biblia, la vida pública de Jesús comienza cerca del mar de Galilea, donde reúne a sus primeros discípulos. Aquí, en la costa noroeste del mar de Galilea, es donde los evangelios suelen ubicar las actividades, milagros y enseñanzas de Jesús. Uno de los pueblos costeros es Magdala. ¿Sería aquí donde Jesús conoció a María? María Magdalena significa María de Magdala, de donde era, que está al otro lado de la colina. Una mujer en apuros, lo que el Evangelio de Lucas llama un caso de posesión demoníaca. Esa mujer es María. Lo que sabemos sobre María es que estaba poseída por 7 demonios. Desde luego habría sido una situación muy traumática para ella. Y no consiguió encontrar ningún alivio hasta que conoció a Jesús. Según los evangelios, la manera en que Jesús trataba con los casos más graves de posesión demoníaca era consiguiendo que los demonios le dijeran su nombre. Y después los llamaba y les exigía que salieran de esa persona. Cuesta imaginar lo profundo que debió ser ese momento para ella. Por fin se sentiría libre, curada y completa. Jesús le salvó la vida y ella se convirtió en una auténtica devota. Puede que María tuviera alguna enfermedad mental, quizás depresión. Fuera lo que fuera, su encuentro con Jesús le cambió la vida. Después de la intervención de Jesús, se convirtió en una de sus más fervientes seguidoras.
Jesús tenía en aquella época un grupo muy abierto de discípulos. El suyo era un movimiento muy heterogéneo en el que también había mujeres que en muchas ocasiones podrían haberse sentido marginadas. Estar con Jesús les proporcionaba una identidad y autoestima que no solían encontrar fácilmente en su sociedad. María Magdalena parece atípica para una mujer judía de su época. La mayoría de mujeres de Galilea vivían en un entorno doméstico, ya fuera como hija, madre o esposa. Pero acompañar a un predicador itinerante con un nombre que no la vinculaba a su esposo no era habitual. En el caso de María, parece que su papel va más allá del de una mera seguidora espiritual. Una de las cosas que María aportó al movimiento de Jesús fue dinero, tenía recursos. Fue una de las mujeres que ayudaron económicamente a Jesús durante su misión. La pesca era un negocio importante allí, así que si María tenía dinero, ese sería su origen. Puede que fuera la dueña de un negocio de pesca y que usara los beneficios para financiar el movimiento de Jesús. Sabemos que Jesús intentaba llegar a las mujeres con su mensaje, así que habría buscado mujeres influyentes en la comunidad que tuvieran credibilidad entre el resto de mujeres. Mira, nos llevamos ese de ahí. Y también ese. Lucas describe a estas mujeres que ayudaban a Jesús. Está María Magdalena y también Juana, mujer del criado de Herodes Agripa, Susana y muchas otras. Hay muchas mujeres que apoyan a Jesús y que también le siguen. Y la gente que seguía a Jesús eran sus discípulos. En cualquier situación, el que administra el dinero tiene el poder, el control. Pero el hecho de que fuera una colaboradora del movimiento de Jesús no significa que pudiera influir en sus enseñanzas, aunque sí le proporcionó acceso a él. María acompañó a Jesús durante los meses que predicó por Galilea. Pero, ¿qué pasó durante ese tiempo? Un sorprendente descubrimiento realizado en Egipto en 1945 parece dar una sorprendente respuesta. Es la mayor teoría conspiratoria según la cual había una relación entre Jesús y María Magdalena. ¿Jesús y María Magdalena podrían haber estado casados? En diciembre de 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi en Egipto, un campesino realizó un sorprendente hallazgo. Dentro de una vasija de cerámica encontró 13 libros antiguos que habrían sido enterrados hace más de 1500 años. El descubrimiento de estos textos sugiere que lo que llamamos cristianismo es en realidad una pequeña porción de lo que eran estas tradiciones que constituyen un ámbito mucho más amplio. Y por primera vez en 1500 años se abre un abanico de posibilidades. Aunque se conocen como evangelios, no aparecen en la Biblia y fueron escritos por diferentes autores que los del Nuevo Testamento. Recogen una tensión cada vez mayor entre María Magdalena y el resto de seguidores de Jesús. El Evangelio de Tomás, como otras fuentes, sugiere que el papel de María entre los discípulos causó un profundo resentimiento en algunos de ellos, en especial Pedro. Pedro aparece descrito como una persona iracunda, impulsiva y malhumorada, una persona complicada.
El Evangelio perdido de Tomás propone una explicación sorprendente para esta tensión entre Pedro y María. La doctora Nicola Densi Lewis fue al Museo Copto del Cairo para ver estos evangelios apócrifos. Hay una frase en concreto al final del Evangelio de Tomás que aporta información muy intrigante sobre la relación entre María Magdalena, Jesús y el resto de discípulos. Está en el último folio, el folio 51. ¿Podríamos verlo? Claro. Muy bien. Aquí está, precioso. En el dicho 114 se describe una pequeña discusión, un conflicto entre ellos. El Evangelio de Tomás habla de un episodio en el que Pedro dio rienda suelta a su resentimiento contra María. ¡Deja que se vaya! ¡Las mujeres no son dignas de esto! Dile a María que se vaya, porque es una mujer y no es digna de esta vida espiritual. Según la tradición judía, las mujeres tampoco debían estudiar la Torá. Otro evangelio apócrifo, el de Felipe, sugiere un motivo diferente para la antipatía que Pedro y el resto de discípulos parecían sentir por María. Todas esas tentadoras teorías de que Jesús y María Magdalena eran amantes surgen de este pasaje. Esta es la información más interesante que tenemos, la clave de las teorías conspiratorias sobre la relación entre Jesús y María Magdalena. En las primeras comunidades cristianas, la mayor parte de los misionarios eran parejas. Tiene sentido que Jesús fuera parte de una pareja misionaria. Como un hombre judío del siglo I que fue, habría sido muy probable que Jesús hubiera estado casado a lo largo de su vida. Esto es importante. Si Jesús, el Hijo de Dios, estaba casado, puede que tuviera hijos. Si hubiera tenido una relación íntima, la gente querría saberlo. Y si tuvo hijos, significaría que hoy podría haber descendientes con sangre santa. Hay unas páginas en concreto que tengo muchas ganas de ver, la 63 y la 64. Bien, sí. Aquí está. Sí. Hay dos momentos en el Evangelio de Felipe en los que se menciona algo interesante sobre la relación entre Jesús y María Magdalena. Uno es en el que Jesús se refiere a María como su compañera o consorte. Dice explícitamente que Jesús amaba a María Magdalena más que al resto de sus discípulos. ¿Y por qué la amas más a ella que al resto? ¿Por qué no te amo a ti como a ella? Y hay otro momento en el que la besa. Solía besarla y luego hay un hueco. Así que hemos perdido esas palabras y no sabemos dónde besaba a María Magdalena. Es el más comprometido de los sitios donde podía haber un hueco. ¿Qué ponía? ¿Que la besaba en los labios? O tal vez algo menos atrevido, algo menos sexual. ¿Solía besarla en la frente? ¿Solía besarle los pies? Si habéis leído El Código da Vinci de Dan Brown, hay una escena en la que citan al Evangelio de Felipe. Jesús quería a María Magdalena más que al resto de discípulos y solía besarla a menudo en la boca o en los labios. Este es el pasaje al que hace referencia. Pero al ver el manuscrito, no queda tan claro. Incluso en los evangelios de Nag Hammadi no hay nada que demuestre la existencia de una relación romántica entre María y Jesús. Pero estos relatos alternativos apoyan la historia bíblica de que estaban muy unidos. La idea de que el Evangelio no mencionara a una esposa no tiene ningún sentido. Lo más probable es que María fuera una buena amiga de Jesús y su seguidora, pero no su mujer. Lo que el Evangelio de Felipe dice claramente es que hay algún tipo de relación especial entre María Magdalena y Jesús, que Jesús se preocupa por ella más que del resto de discípulos. Es lo único que nos dice.
Pero algunos expertos creen que el texto de Nag Hammadi refleja una tensión genuina entre María y Pedro. Creo que la tensión que aparece en algunos textos ajenos a la Biblia, en los textos apócrifos, existía en realidad entre Pedro y María. La imagen negativa que da Pedro concuerda con la idea de que la Magdalena no recibía el trato adecuado. Eso aparece en otras fuentes. Y nos hace sospechar que podría tener algo de veracidad histórica. Sea cual sea la verdad que contengan los textos de Nag Hammadi, no son considerados tan fiables como los evangelios del Nuevo Testamento, que fueron escritos varias décadas antes. Lo sorprendente de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es que son documentos del siglo I. Desde el principio, el movimiento paleocristiano cristaliza, mientras otros surgen, pero no son tan fiables como los primeros 4 evangelios. Lo que nos cuenta el Nuevo Testamento es que María estaba con Jesús cuando fue crucificado. María Magdalena y otras seguidoras de Jesús estuvieron con él todo el tiempo. No le abandonaron. Lo siguieron desde Galilea hasta Jerusalén y la cruz. Era una seguidora, una creyente. Estaba muy comprometida. Después de seguirle durante meses, la lealtad de María Magdalena hacia Jesús estaba a punto de pasar la prueba definitiva. Unos días antes de morir en la cruz, Jesús llevó a sus seguidores a Jerusalén para pasar la Pascua judía. La noche que Judas le traicionaría, Jesús invitó a sus discípulos a lo que luego se conocería como la Última Cena. Jesús celebra la última cena en secreto para impedir que las autoridades lo sepan. Es muy importante que termine su última enseñanza y celebre esa cena antes de que le arresten violentamente. María Magdalena y la madre de Jesús no estuvieron en la última cena, pero el motivo de su ausencia es que Jesús sabe que está a punto de ser traicionado y su arresto podría ser muy violento, podría ser peligroso. Después de la traición de Judas, Jesús es arrestado, juzgado y sentenciado por Poncio Pilatos a ser azotado y crucificado. Los hombres habían huido porque podían ser arrestados por insurrección, igual que Jesús. Y también podrían haberlos crucificado. Jesús llamó a los discípulos para que le acompañaran en su camino. Y lo único que no hicieron muchos de ellos fue seguirle en los momentos cruciales de su camino final hacia la cruz. Pero María sí lo entendió y lo siguió hasta la cruz. Logró hacer algo ante lo que muchos otros fracasaron. Debió ser muy difícil para María y para María Magdalena. La última vez que habían visto a Jesús fue predicando en el templo en público, sano y lleno de vida. Dice mucho del compromiso de María y del resto de mujeres, de su dedicación a Jesús y su voluntad de estar con él en esos momentos tan duros, durante su crucifixión.
Creo que María y el resto de mujeres demostraron su voluntad de acompañar a Jesús incluso en el momento de la muerte. Estuvieron ahí para Él y no estaban seguras de que fueran a tener una vida después de Jesús. María vio su carne desgarrada, la corona de espinas clavada en su frente, la sangre que brotaba de su piel. Pudo oírle llorar. Sintió su agonía. Y de algún modo, supo que todo eso era por amor. No creo que nadie quiera morir solo. Y sé que Jesús no quería morir solo porque, según la Biblia, le preguntó a Dios por qué le había abandonado. María y el resto de mujeres estuvieron allí, y él era consciente de su presencia. Creo que agradecería saber que, a pesar de que le hubieran abandonado, todavía le importaba a alguien. María Magdalena hizo algo que todos podemos hacer frente al sufrimiento, que es estar presentes. No puede aliviar su sufrimiento, no le puede bajar de la cruz, pero puede estar ahí. Creo que cuando alguien está enfermo o se está muriendo, puede servirnos de consuelo y la podemos tomar como ejemplo. Es la pastoral de la presencia. Puede que sus discípulos más cercanos le hubieran abandonado, pero María Magdalena seguía ahí. Gracias a Dios que estuvieron ahí para acompañarle. Al final no estuvo solo, gracias a la valentía de estas mujeres. Y creo que eso debió reconfortarle en cierta medida. El profundo amor que María Magdalena sentía por Jesús llegaría más allá de su muerte, ya que Jesús escogió a María como testigo de su resurrección. Es el impactante momento en el que oye su nombre de boca de aquel al que amaba e inmediatamente reconoce a Jesús. La tarde siguiente a su crucifixión bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo llevaron a una tumba y lo envolvieron en un simple sudario. Luego taparon la entrada con una roca. Dos días después, el domingo por la mañana, María visitó el sepulcro de Jesús. María Magdalena fue al sepulcro porque acababa de terminar el sábado. Por eso no había podido ir antes para ungir el cuerpo o llevar a cabo las costumbres funerarias judías. Está muy claro que quiere seguir amándolo, porque se dedicó a cuidar de su cuerpo tras la crucifixión. Ella creía que seguía muerto.
Ungir el cuerpo de Jesús y lamentarse por su muerte es una parte clave del duelo. La piedra no estaba allí. Y el cuerpo había desaparecido. Creyó que alguien había robado el cuerpo. Los ritos fúnebres eran muy importantes en la antigüedad y también se lo habían arrebatado. ¡Escuchad! ¡Se han llevado del sepulcro al maestro! Volvió a mirar entre lágrimas y al salir de la tumba vio a una persona. Pensó que era un hortelano. Señor, si se lo ha llevado, dígame dónde está y yo iré a recogerlo. María. Ella fue la que se quedó con él en la cruz hasta el final. Y la primera persona a la que se apareció cuando resucitó de entre los muertos. Maestro. Cuando se lo encontró, la verdad, me cuesta imaginar lo feliz que se sentiría, sobre todo después de tanta desolación. Es un momento increíblemente conmovedor e íntimo, de reconocimiento entre dos personas, el maestro y la alumna. ¿Cómo? No me toques. Quiere abrazar a la persona que había seguido y amado. Así que Jesús tiene que decirle que no está listo para ser tocado. María Magdalena es la primera a la que se aparece Cristo resucitado, por lo que tiene una gran importancia para el cristianismo. Durante 1 o 2 horas, María Magdalena fue la única que supo lo de la resurrección, así que ella fue la primera cristiana. A pesar de su papel principal durante la resurrección, María desapareció de la historia de la Iglesia primitiva. Uno de los grandes misterios del paleocristianismo es qué pasó con María Magdalena, porque aparecía en los evangelios en los momentos claves del final de la vida de Jesús, en el sepulcro y la resurrección, pero luego no volvemos a saber de ella. Es muy difícil saber qué pasó con María Magdalena tras la resurrección. Desapareció de la historia de la Iglesia primitiva. Fue Pedro el que acabó convirtiéndose en uno de los líderes del movimiento de Jesús. Pedro emerge como una figura muy poderosa en la Iglesia. Es al que Jesús confía las llaves del reino de los cielos. Viajó por el Imperio Romano como Pablo y acabó en Roma. Según la tradición, fue el primer obispo romano, el primer papa. María Magdalena solo es conocida como una prostituta penitente y su historia y su importancia se desvanecen. Siglos más tarde, el descubrimiento de otro texto histórico ofrece una tentadora explicación de lo que podría haber pasado con María Magdalena después de la resurrección. En 1896, un erudito alemán compró un libro antiguo.
Estuvo olvidado en el Museo Egipcio de Berlín hasta que finalmente fue expuesto en 1955 y se reveló que era el Evangelio de María. Es uno de los mayores misterios de la Biblia. ¿Qué pasó con María Magdalena tras la resurrección? El hallazgo de un evangelio con el nombre de la propia María podría darnos la respuesta. Cuando fue descubierto en el siglo XIX, fue muy emocionante, porque es el primer evangelio que llevaba el nombre de una mujer. Nicola Densi Lewis viajó hasta Berlín para verlo en persona. Es un documento increíblemente importante. Me hace mucha ilusión verlo por primera vez. Abramos la caja. Ahí está. Fijaos. Quedan muy pocas páginas, aunque era un libro muy largo. Sí, sí. Aquí está el principio. El principio. Por supuesto, no lo es en realidad porque faltan las primeras páginas. ¿Podría este evangelio perdido arrojar algo de luz sobre el misterio de la desaparición de María tras la resurrección? Tener un nuevo texto que nos hable de María Magdalena y su relación con Jesús es muy emocionante para nosotros. El evangelio retoma su historia después de que Jesús resucitara de entre los muertos. ¡Pedro! ¡He visto a Jesús! Dinos lo que Él te dijo, lo que sabes. Solo tú y nosotros no. Lo que no oímos. Todo lo que se os ha ocultado, yo os lo revelaré. La clave es que María es la que ejerce de maestra, la que comunica la noticia a los otros discípulos y habla con autoridad, lo que molesta a los discípulos masculinos. No lloréis y no estéis tristes, no vaciléis más, pues su gracia os protegerá y siempre os acompañará. Tened fe. El Evangelio de María sugiere que a Pedro le molestaba la relación que había tenido con Jesús. Cuando María termina de hablar, se produce una gran discusión entre ella y Pedro. Te prefería antes que a nosotros. ¿Qué creéis? ¿Que me lo he inventado o que estoy mintiendo sobre el Salvador? Claramente es una pelea entre los discípulos por la supremacía, sobre quién será el jefe y quién continuaría las enseñanzas y la misión de Jesús. Puede que Pedro sintiera que era el líder legítimo y que eso tuviera que ver más con el hecho de que era un hombre que con cualquier otro factor. La conclusión de este evangelio es que María era la discípula predilecta por encima de Pedro y que debería ser la que predicara como los hombres. Al final del evangelio, María se marcha a predicar con el resto. Nuestro Señor Jesús se me apareció en una visión y me habló. El Evangelio de María es el único evangelio conocido que representa a María Magdalena como una líder de la Iglesia primitiva. Tan magnífico. ¿Pero es un registro serio de hechos históricos? Sabemos que María Magdalena no escribió este evangelio. Por el estilo del texto, el lenguaje y el vocabulario, sabemos que data de mediados del siglo II, y en esa época María llevaría muerta mucho tiempo. Pero incluso aunque este evangelio no pudiera ser considerado un texto histórico serio, indica algo más: una posible disputa sobre el papel de las mujeres en la Iglesia primitiva. Creo que significa que históricamente hubo una tensión entre los líderes masculinos y femeninos de la Iglesia. El Evangelio de María demuestra que los primeros cristianos todavía intentaban dilucidar cuál era el papel de la mujer en la Iglesia, el de los apóstoles, y si debían ser solo hombres. Con el tiempo, lo que vemos es que las mujeres pasaron de tener un papel central en la organización de la Iglesia a ser unas figuras contemplativas que quedaron al margen. Vi a nuestro Señor Jesús aparecido. Si el Evangelio de María no es una fuente fiable,
de pie, como si nada hubiera ¿Podría haber pasado. otra explicación para la desaparición de María Magdalena de la historia de la Iglesia primitiva? Cuando pensamos en María Magdalena, a menudo imaginamos una mujer atractiva con la melena al viento, de la misma edad de Jesús y con una belleza innegable. Pero todo eso podría no ser cierto. Podría haber sido mucho mayor y que tuviéramos una imagen equivocada de María Magdalena desde hace 2000 años. Podría haber sido una exitosa mujer de negocios de 60 años. Alguien que trabajó muy duro y que en los últimos años de su vida se hubiera centrado en la religiosidad y en el crecimiento espiritual. Creo que María Magdalena probablemente fuera una mujer rica, una mujer mayor o de cierta edad, que tuviera los medios necesarios para apoyar a Jesús y su movimiento. Puede que no viviera mucho más que Jesús y ese fuera el motivo por el que no volvimos a saber de ella. Sería algo extraordinario, pero sea cual sea la verdad sobre su edad, podemos estar seguros de que Jesús ayudó a una mujer poseída. Esta se convirtió en su seguidora más cercana y fue un ejemplo para todos. Ella fue la que tuvo la conexión espiritual más profunda con Jesús, la que entendió mejor su misión, la que llevó a cabo y proclamó que era la primera cristiana. Aquel al que amaba e inmediatamente reconoce a Jesús. La tarde siguiente a su crucifixión bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo llevaron a una tumba y lo envolvieron en un simple sudario. Luego taparon la entrada con una roca. Dos días después, el domingo por la mañana, María visitó el sepulcro de Jesús. María Magdalena fue al sepulcro porque acababa de terminar el sábado. Por eso no había podido ir antes para ungir el cuerpo o llevar a cabo las costumbres funerarias judías. Está muy claro que quiere seguir amándolo, porque se dedicó a cuidar de su cuerpo tras la crucifixión. Ella creía que seguía muerto. Ungir el cuerpo de Jesús y lamentarse por su muerte es una parte clave del duelo. La piedra no estaba allí. Y el cuerpo había desaparecido. Creyó que alguien había robado el cuerpo. Los ritos fúnebres eran muy importantes en la antigüedad y también se lo habían arrebatado. ¡Escuchad! ¡Se han llevado del sepulcro al maestro! Pero María sí lo entendió y lo siguió hasta la cruz. Logró hacer algo ante lo que muchos otros fracasaron.
Debió ser muy difícil para María y para María Magdalena. La última vez que habían visto a Jesús fue predicando en el templo en público, sano y lleno de vida. Dice mucho del compromiso de María y del resto de mujeres, de su dedicación a Jesús y su voluntad de estar con Él en esos momentos tan duros, durante su crucifixión. Creo que María y el resto de mujeres demostraron su voluntad de acompañar a Jesús incluso en el momento de la muerte. Estuvieron ahí para Él y no estaban seguras de que fueran a tener una vida después de Jesús. María vio su carne desgarrada, la corona de espinas clavada en su frente, la sangre que brotaba de su piel. Pudo oírle llorar. Sintió su agonía. Y de algún modo, supo que todo eso era por amor. No creo que nadie quiera morir solo. Y sé que Jesús no quería morir solo porque, según la Biblia, le preguntó a Dios por qué le había abandonado. María y el resto de mujeres estuvieron allí, y él era consciente de su presencia. Creo que agradecería saber que, a pesar de que le hubieran abandonado, todavía le importaba a alguien. María Magdalena hizo algo que todos podemos hacer frente al sufrimiento, que es estar presentes. No puede aliviar su sufrimiento, no le puede bajar de la cruz, pero puede estar ahí. Creo que cuando alguien está enfermo o se está muriendo... ¡Nosotros! ¿Qué creéis? ¿Que me lo he inventado o que estoy mintiendo sobre el Salvador? Claramente es una pelea entre los discípulos por la supremacía, sobre quién será el jefe y quién continuaría las enseñanzas y la misión de Jesús. Puede que Pedro sintiera que era el líder legítimo y que eso tuviera que ver más con el hecho de que era un hombre que con cualquier otro factor. La conclusión de este evangelio es que María era la discípula predilecta por encima de Pedro y que debería ser la que predicara como los hombres. Al final del evangelio, María se marcha a predicar con el resto. Nuestro Señor Jesús se me apareció en una visión y me habló. El evangelio de María es el único evangelio conocido que representa a María Magdalena como una líder de la iglesia primitiva. Tan magnífico. ¿Pero es un registro serio de hechos históricos? Sabemos que María Magdalena no escribió este evangelio. Por el estilo del texto, el lenguaje y el vocabulario, sabemos que data de mediados del siglo II, y en esa época María llevaría muerta mucho tiempo. Pero incluso aunque este evangelio no pudiera ser considerado un texto histórico serio, indica algo más, una posible disputa sobre el papel de las mujeres en la iglesia primitiva. Creo que significa que históricamente hubo una tensión entre los líderes masculinos y femeninos de la iglesia. El Evangelio de María demuestra que los primeros cristianos todavía intentaban dilucidar cuál era el papel de la mujer en la iglesia, el de los apóstoles, y si debían ser solo hombres. Con el tiempo, lo que vemos es que las mujeres pasaron de tener un papel central en la organización de la iglesia a ser unas figuras contemplativas que quedaron al margen.
Vi a nuestro Señor Jesús aparecido. Si el Evangelio de María no es una fuente fiable, De pie, como si nada hubiera ¿podría haber pasado. otra explicación para la desaparición de María Magdalena de la historia de la Iglesia primitiva? Cuando pensamos en María Magdalena, a menudo imaginamos una mujer atractiva con la melena al viento, de la misma edad de Jesús y con una belleza innegable. Pero todo eso podría no ser cierto. ¿Podría haber sido mucho mayor y que tuviéramos una imagen equivocada de María Magdalena desde hace 2000 años? Podría haber sido una exitosa mujer de negocios de 60 años. Alguien que trabajó muy duro y que en los últimos años de su vida se hubiera centrado en la religiosidad y en el crecimiento espiritual. María Magdalena parece atípica para una mujer judía de su época. La mayoría de mujeres de Galilea vivían en un entorno doméstico, ya fuera como hija, madre o esposa. Pero acompañar a un predicador itinerante con un nombre que no la vinculaba a su esposo no era habitual. En el caso de María, parece que su papel va más allá del de una mera seguidora espiritual. Una de las cosas que María aportó al movimiento de Jesús fue dinero, tenía recursos. Fue una de las mujeres que ayudaron económicamente a Jesús durante su misión. La pesca era un negocio importante allí, así que si María tenía dinero, ese sería su origen. Puede que fuera la dueña de un negocio de pesca y que usara los beneficios para financiar el movimiento de Jesús. Sabemos que Jesús intentaba llegar a las mujeres con su mensaje, así que habría buscado mujeres influyentes en la comunidad que tuvieran credibilidad entre el resto de mujeres. Mira, nos llevamos ese de ahí. Y también ese. Lucas describe a estas mujeres que ayudaban a Jesús. Está María Magdalena y también Juana, mujer del criado de Herodes Agripa, Susana y muchas otras. Hay muchas mujeres que apoyan a Jesús y que también le siguen. Y la gente que seguía a Jesús eran sus discípulos. En cualquier situación, el que administra el dinero tiene el poder, el control. Pero el hecho de que fuera una colaboradora del movimiento de Jesús no significa que pudiera influir en sus enseñanzas, aunque sí le proporcionó acceso a él. María acompañó a Jesús durante los meses que predicó por Galilea. Pero, ¿qué pasó durante ese tiempo? Un sorprendente descubrimiento realizado en Egipto en 1945 parece dar una sorprendente respuesta. Es la mayor teoría conspiratoria según la cual había una relación entre Jesús y María Magdalena. ¿Jesús y María Magdalena podrían haber estado casados? Con un perfume caro. Ninguno de los 4 evangelios canónicos identifica a esa mujer como María Magdalena. Entonces, ¿cómo llegamos a asociar erróneamente el nombre de María con este famoso episodio del Nuevo Testamento? La respuesta parece surgir 5 siglos más tarde, con este hombre, el Papa Gregorio el Grande. El motivo por el cual la gente cree que María Magdalena era una prostituta es porque en el siglo VI, Gregorio el Grande pronunció una homilía en la cual equiparaba a María Magdalena con la pecadora que ungió los pies de Jesús. Desde aquel día, los cristianos han pensado que María Magdalena era prostituta.
Gregorio el Grande no intentaba faltar al respeto a María Magdalena o a las mujeres. Fue el resultado de una falta de conocimiento. En la época de Gregorio el Grande, no solo tenían 4 evangelios que circulan juntos, sino una tradición en la que se pueden mezclar esas historias. A partir de este error emerge la imagen de María Magdalena como una mera prostituta. Un mito que ha ocultado la realidad de por qué fue tan devota de Jesús y desempeñó un papel tan importante en su vida y resurrección. La verdad es todavía más perturbadora. Según el Nuevo Testamento, María estaba poseída por varios demonios y Jesús fue el que la salvó. Según la Biblia, la vida pública de Jesús comienza cerca del mar de Galilea, donde reúne a sus primeros discípulos. Aquí, en la costa noroeste del mar de Galilea, es donde los evangelios suelen ubicar las actividades, milagros y enseñanzas de Jesús. Uno de los pueblos costeros es Magdala. ¿Sería aquí donde Jesús conoció a María? María Magdalena significa María de Magdala, de donde era, que está al otro lado de la colina. Una mujer en apuros, lo que el Evangelio de Lucas llama un caso de posesión demoníaca. Esa mujer es María. Lo que sabemos sobre María es que estaba poseída por 7 demonios. Desde luego habría sido una situación muy traumática para ella. Y no consiguió El mito de que María era en realidad una prostituta surge de un suceso clave descrito en el Evangelio de Lucas. Imaginemos la escena. Jesús ha sido invitado a comer a casa de Simón el fariseo. Había en la ciudad una mujer pecadora, la cual al enterarse de que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, se presentó allí con un vaso de alabastro lleno de perfume. La Biblia describe que una pecadora a la que consideraban prostituta fue a visitar a Jesús. ¡Fuera, fuera! ¡No se deje! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera ahora mismo! El hecho de que Jesús permitiera que esta mujer entrara y le ungiera los pies, y ante todo que le tocara, Maestro, significaba que no podía ser un profeta o un mesías. Nunca permitiría que una persona así le tocara. Para los presentes fue una provocación. Pero lo que quizás fue más sorprendente fue la reacción de Jesús. ¡Basta! Los discípulos estaban indignados. Pero Jesús les reprendió y dijo que el perdón también estaba al alcance de esa mujer. Ella había llevado un ungüento y se lo puso en los pies. Luego se echó a llorar y le secó los pies con su propio pelo, como un símbolo de penitencia y perdón. La Biblia nunca menciona el nombre de esta mujer, pero empezó a crecer el mito de que la pecadora de esta historia tan importante era la propia María. La idea de María Magdalena, la prostituta arrepentida, aporta a la historia un personaje que muestra con su penitencia que todo el mundo puede entrar en el reino de los cielos. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan la historia de una mujer que se acerca a Jesús y lo unge con un perfume caro. Ninguno de los 4 evangelios canónicos identifica a esa mujer como María Magdalena. Entonces, ¿cómo llegamos a asociar erróneamente el nombre de María con este famoso episodio del Nuevo Testamento? La respuesta parece surgir 5 siglos más tarde, con este hombre, el Papa Gregorio el Grande.
El motivo por el cual la gente cree que María Magdalena era una prostituta es porque en el siglo VI... En realidad, una prostituta surge de un suceso clave descrito en el Evangelio de Lucas. Imaginemos la escena. Jesús ha sido invitado a comer a casa de Simón el fariseo. Había en la ciudad una mujer pecadora, la cual al enterarse de que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, se presentó allí con un vaso de alabastro lleno de perfume. La Biblia describe que una pecadora a la que consideraban prostituta fue a visitar a Jesús. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡No se deje! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera ahora mismo! El hecho de que Jesús permitiera que esta mujer entrara y le ungiera los pies, y ante todo que le tocara, Maestro, significaba que no podía ser un profeta o un mesías. Nunca permitiría que una persona así le tocara. Para los presentes fue una provocación. Pero lo que quizás fue más sorprendente fue la reacción de Jesús. ¡Basta! los discípulos estaban indignados. Pero Jesús les reprendió y dijo que el perdón también estaba al alcance de esa mujer. Ella había llevado un ungüento y se lo puso en los pies. Luego se echó a llorar y le secó los pies con su propio pelo, como un símbolo de penitencia y perdón. La Biblia nunca menciona el nombre de esta mujer, pero empezó a crecer el mito de que la pecadora de esta historia tan importante era la propia María. La idea de María Magdalena, la prostituta arrepentida, aporta a la historia un personaje que muestra con su penitencia que todo el mundo puede entrar en el reino de los cielos. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan la historia de una mujer que se acerca a Jesús y lo unge con un perfume caro. Ninguno de los 4 evangelios canónicos identifica a esa mujer como María Magdalena. Entonces, ¿cómo llegamos a asociar erróneamente el nombre de María con este famoso episodio del Nuevo Testamento? La respuesta parece surgir 5 siglos más tarde, con este hombre, el Papa Gregorio el Grande. El motivo por el cual la gente cree que María Magdalena era una prostituta es porque en el siglo VI, Gregorio el Grande pronunció una homilía en la cual equiparaba a María Magdalena con la pecadora. María Magdalena es la primera a la que se aparece Cristo resucitado, por lo que tiene una gran importancia para el cristianismo. Durante 1 o 2 horas, María Magdalena fue la única que supo lo de la resurrección, así que ella fue la primera cristiana. A pesar de su papel principal durante la resurrección, María desapareció de la historia de la Iglesia primitiva. Uno de los grandes misterios del paleocristianismo es qué pasó con María Magdalena, porque aparecía en los evangelios en los momentos claves del final de la vida de Jesús, en el sepulcro y la resurrección, pero luego no volvemos a saber de ella. Es muy difícil saber qué pasó con María Magdalena tras la resurrección. Desapareció de la historia de la Iglesia primitiva. Fue Pedro el que acabó convirtiéndose en uno de los líderes del movimiento de Jesús. Pedro emerge como una figura muy poderosa en la Iglesia. Es al que Jesús confía las llaves del reino de los cielos. Viajó por el Imperio Romano como Pablo y acabó en Roma. Según la tradición, fue el primer obispo romano, el primer papa. María Magdalena solo es conocida como una prostituta penitente y su historia y su importancia se desvanecen.
Siglos más tarde, el descubrimiento de otro texto histórico ofrece una tentadora explicación de lo que podría haber pasado con María Magdalena después de la resurrección. En 1896, un erudito alemán compró un libro antiguo. Estuvo olvidado en el Museo Egipcio de Berlín hasta que finalmente fue expuesto en 1955. Y se reveló que era el Evangelio de María. Es uno de los mayores misterios de la Biblia. ¿Qué pasó con María Magdalena tras la resurrección? El hallazgo de un evangelio con el nombre de la propia María podría darnos la respuesta. Cuando fue descubierto en el siglo XIX, fue muy emocionante, porque es el primer evangelio que llevaba el nombre de una mujer. Está enfermo o se está muriendo, puede servirnos de consuelo y la podemos tomar como ejemplo. Es la pastoral de la presencia. Puede que sus discípulos más cercanos le hubieran abandonado, pero María Magdalena seguía ahí. Gracias a Dios que estuvieron ahí para acompañarle. Al final no estuvo solo, gracias a la valentía de estas mujeres. Y creo que eso debió reconfortarle en cierta medida. El profundo amor que María Magdalena sentía por Jesús llegaría más allá de su muerte, ya que Jesús escogió a María como testigo de su resurrección. Es el impactante momento en el que oye su nombre de boca de aquel al que amaba e inmediatamente reconoce a Jesús. La tarde siguiente a su crucifixión bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo llevaron a una tumba y lo envolvieron en un simple sudario. Luego taparon la entrada con una roca. Dos días después, el domingo por la mañana, María visitó el sepulcro de Jesús. María Magdalena fue al sepulcro porque acababa de terminar el sábado. Por eso no había podido ir antes para ungir el cuerpo o llevar a cabo las costumbres funerarias judías. Está muy claro que quiere seguir amándolo, porque se dedicó a cuidar de su cuerpo tras la crucifixión. Ella creía que seguía muerto. Ungir el cuerpo de Jesús y lamentarse por su muerte es una parte clave del duelo.